Aquí se inicia El Ciudadano TV. Reportajes. Noticias. Entrevistas. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más al Ciudadano TV, la revista informativa del gobierno de la Revolución Ciudadana. En esta semana el Ejecutivo envió a la Corte Constitucional un total de 10 preguntas, las cuales permitirán al pueblo ecuatoriano contribuir con el mejoramiento del sistema de justicia y a través de este avanzar con nuevos mecanismos para luchar contra la delincuencia en el país. Hoy en el Ciudadano TV, Marco Antonio Bravo entrevista al secretario de la Administración Pública, Vinicio Alvarado, desde la sala capitular del convento de San Agustín, quien al cumplirse 4 años de gestión del gobierno del presidente Rafael Correa, nos cuenta en detalle sobre las metas del Ejecutivo en este nuevo periodo de gestión, especialmente con el advenimiento de un nuevo proceso electoral. Arrancamos de inmediato entonces con la información y Yoconda Lor. ¿Qué tal, Javier, amigos televidentes? Esta semana el presidente de la República, Rafael Correa, personalmente entregó ante el Pleno de la Corte Constitucional la propuesta para la consulta popular. El documento, que incluye 10 preguntas, está en proceso de análisis por parte del organismo, que ofreció resolver el tema en un máximo de 45 días. El Ejecutivo formulará ante la población temas que van desde aspectos de seguridad, ley de comunicación, hasta la prohibición de espectáculos públicos donde se atente contra los animales. En medio de mucha expectativa y un gran despliegue informativo, el presidente Rafael Correa llegó el pasado lunes hasta la Corte Constitucional para hacer la entrega oficial del pedido de consulta popular ante el organismo. Ejerciendo las atribuciones que me otorga la Constitución, la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales, y sobre todo escuchando un pedido del pueblo ecuatoriano y obedeciendo a nuestra convicción de que con los medios tecnológicos modernos, donde se han abaratado sensiblemente las posibilidades de consultar directamente al pueblo, podemos y debemos tener una democracia mucho más directa. Quiero hacer, señor presidente, en esta tarde la entrega de las preguntas para la consulta popular. En el marco de la entrega de los documentos, el mandatario pidió celeridad en el proceso. El país no tiene tiempo que perder, se los digo de corazón, con toda candidez y con toda sinceridad. Por favor, lo más rápidamente posible, obedezcamos, escuchemos ese clamor popular, que se evacúen todos los procedimientos previos para que esto pueda pasar al Consejo Nacional Electoral y lo más rápido posible. A lo que la respuesta fue inmediata. Tenga la certeza usted y el pueblo ecuatoriano que la celeridad va a caracterizar a este proceso. Yo aspiro, como le he señalado, que no puede exceder, no puede pasar de 45 días. El mismo día, durante la noche, el jefe de Estado se dirigió al pueblo ecuatoriano en cadena nacional para explicar una a una las preguntas de la consulta. El día de hoy, como lo habíamos ofrecido, hemos presentado ante la Corte Constitucional las 10 preguntas de la consulta popular referentes a la urgente necesidad de reformas legales para combatir el flagelo de la delincuencia, así como la oportunidad de realizar una profunda reforma al sistema de justicia. La consulta popular incluye 5 preguntas para referéndum y 5 para plebiscito. 4 de las de reforma constitucional guardan relación con el tema de seguridad y el sistema de justicia, y una busca divorciar a los grupos de poder con las empresas de comunicación. El principio constitucional es correcto, siempre y cuando haya jueces probos, jueces competentes, pero ante el lamentable estado del sistema de justicia, es necesario rectificar la Constitución para que no haya este margen de discrecionalidad y los jueces, sobre pretexto de medidas alternativas a la prisión preventiva, no nos suelten delincuentes sumamente peligrosos. Las preguntas de referéndum son: con la finalidad de mejorar la seguridad ciudadana, ¿está usted de acuerdo en que la correspondiente ley cambie los plazos razonables para la caducidad de la prisión preventiva, enmendando la Constitución de la República? Con la finalidad de evitar la impunidad y garantizar las comparecencias a los juicios penales de las personas procesadas,
¿Está usted de acuerdo en que las medidas sustitutivas a la prisión preventiva se apliquen únicamente para los delitos menos graves, enmendando la Constitución de la República? Con la finalidad de evitar conflictos de intereses, ¿está usted de acuerdo con prohibir que las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas de comunicación privadas de carácter nacional, sus directores y principales accionistas sean dueños o tengan participación accionaria fuera del ámbito financiero o comunicacional, respectivamente, enmendando la Constitución? Con la finalidad de superar la crisis de la función judicial, ¿está usted de acuerdo en sustituir el Pleno del Consejo de la Judicatura por una comisión técnica compuesta por 3 delegados designados, uno por el Presidente de la República, uno por la Asamblea Nacional y uno por la Función de Transparencia y Control Social, para que durante un periodo de 18 meses asuma todas y cada una de las funciones del Consejo de la Judicatura y pueda reestructurar el sistema judicial enmendando la Constitución? Con la finalidad de tener una más eficiente administración del sistema de justicia, ¿está usted de acuerdo en modificar la composición del Consejo de la Judicatura, enmendando la Constitución y reformando el Código Orgánico de la Función Judicial? Mientras que las preguntas para el plebiscito dicen: con la finalidad de combatir la corrupción, ¿está usted de acuerdo que sea delito el enriquecimiento privado no justificado? Con la finalidad de evitar que los juegos de azar con fines de lucro se conviertan en un problema social, específicamente en los segmentos más vulnerables de la población, ¿está usted de acuerdo en prohibir en su respectiva jurisdicción cantonal los negocios dedicados a juegos de azar, tales como casinos y salas de juego? Con la finalidad de evitar la muerte de un animal por simple diversión, ¿está usted de acuerdo en prohibir en su respectiva jurisdicción cantonal los espectáculos públicos donde se mate animales? Con la finalidad de evitar los excesos en los medios de comunicación, ¿está usted de acuerdo que se dicte una ley de comunicación que cree un consejo de regulación que norme la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios, y que establezca los criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o medios emisores? Con la finalidad de evitar la explotación laboral, ¿está usted de acuerdo que la no afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de trabajadores en relación de dependencia sea considerada delito? Los magistrados de la Corte Constitucional ofrecieron tramitar el pedido presidencial en un máximo de 45 días. El organismo debe calificar que las preguntas sean procedentes y tiene la potestad de cambiarlas si así lo considera. En Quito, Yoconda Lor, El Ciudadano TV. El ministro del Interior, Alfredo Vera, manifestó que en el decreto 632 firmado esta semana, a través del cual el Ministerio del Interior asumirá durante 90 días el control de la Policía Nacional, no altera la supervivencia que tiene esta institución del Estado. Este decreto lo que hace es anticipar algunos conceptos básicos de nivelación de una estructura funcional del gobierno central que pone en igualdad de condiciones a la policía como las condiciones que rigen la vida de las Fuerzas Armadas, con la circunstancia de que en las Fuerzas Armadas hay 3 ramas y las 3 ramas tienen un comando conjunto y tienen una autoridad civil que es el ministro de Defensa. En el caso de la policía había una distorsión que viene de mucho tiempo atrás y que la estamos normalizando. Un tema relacionado con la inseguridad son las invasiones, cuyo origen se acentuó con la mala gestión administrativa de las autoridades seccionales en la ciudad de Guayaquil. Una problemática que se destapó a finales del año anterior, pero que era un secreto a voces y que las autoridades jamás se atrevieron a enfrentarlo. El Ejecutivo resolvió destinar $72 millones para la construcción de alrededor de 6.000 viviendas dignas. Catherine Ulpo con la historia. Ciudad Victoria se denomina el nuevo proyecto habitacional que el gobierno implementará en Guayaquil para unas 6.000 familias que viven en las invasiones. El terreno, que está ubicado en el sector de Las Iguanas, al norte de la urbe, tiene aproximadamente 110 hectáreas y contará con todos los servicios básicos. La inversión para esta nueva obra es de $72 millones y se buscará densificar el terreno. Es por ello, explicó el coordinador del MIDUVE, que se edificarán multifamiliares. Edificaremos construcciones en altura, densificaremos el sector a fin de que las personas que viven en el sector y que tengan viviendas precarias pasen acá. Entonces dotaremos de
de edificios, áreas verdes, escuelas. Necesitamos que el municipio en ese sentido tenga apertura, ¿no? Y dote pues de los servicios básicos principales, y nosotros pues también como gobierno dotaremos pues de escuelas y colegios, centros de salud que necesiten en el sector. Según Sánchez, se determinará a los beneficiarios de este proyecto habitacional luego del estudio que realiza el Instituto Geográfico Militar mediante un levantamiento de información a través de censos y de la utilización del estudio multitemporal que consta de fotografías aéreas tomadas desde un avión de la institución. El trabajo está repartido en dos fases. La primera, que es un estudio multitemporal, para lo cual se tiene fotografías aéreas de 17 de diciembre comparada con una fotografía del 9 de enero. Entonces va a ser la superposición de estas dos fotografías, y con esto saber quiénes estaban en las diferentes fechas, cuál es la diferencia entre una fecha con la nueva. Este trabajo, sumado al censo en el que laboran unos 40 miembros del IGM, quienes tienen una ficha catastral con información entregada por las familias que invadieron terrenos, concluirá a finales de mes, y se espera que esos datos marquen una base inicial para el trabajo que desarrollará el Ministerio de Vivienda. Mientras esto avanza, el retiro de las familias en zonas invadidas continúa. Las autoridades aseguran que la situación es complicada, pues existe poca colaboración de las familias, quienes insisten en permanecer en estos lugares. Unos 600 militares y policías trabajan diariamente en estos operativos que se efectúan en varios sectores del norte de la urbe. También los uniformados se han colocado en lugares estratégicos para evitar más asentamientos y brindar seguridad. Estamos evitando ahorita pasar es material de construcción. Como tienen ustedes comprendido, aquí en esta zona ya no pueden volver es zona como invasión ahorita. Entonces estamos evitando que exista gente o población así externa ingresando a esta zona. Adicional estamos viendo lo que es control de armas, normalmente es para que exista problema aquí durante la seguridad en este programa. Desde Guayaquil, con cámaras de Cristóbal Hidalgo, Catherine Ulpo, El Ciudadano TV. El Ciudadano TV se retransmite por Radio Nacional del Ecuador en su frecuencia 600 AM en la ciudad de Guayaquil. Radio Pública y sus 5 frecuencias, 100.9 Quito, 105.3 Guayaquil, Cuenca 88.9, Manabí 88.1 y Macas 88.5 frecuencia modulada. También en Riobamba, TVS Canal 13. En Manabí, Capital TVE, canales 24 y 28, y Televisión Manabita, Canal 30, en Manta y en la ciudad de Puerto Viejo. El gobierno, empeñado en enfrentar la inseguridad, propone al país una consulta popular. Tras el corte, Marco Antonio Bravo entrevista a Vinicio Alvarado, secretario de la Administración Pública, para conversar este y otros temas. Siga con nosotros. Nos encontramos en la sala capitular del convento San Agustín, en donde el 10 de agosto de 1809 se firmó el Acta de la Independencia de la República del Ecuador. El Ciudadano TV dialogará en los siguientes minutos con el doctor Vinicio Alvarado Espinel, secretario nacional de la Administración Pública, funcionario que está desde el arranque, desde el inicio del gobierno de la Revolución Ciudadana. Con él dialogaremos sobre diversos temas que son de mucho interés, sobre todo porque ya ha cumplido los 4 años de gestión el gobierno del presidente Rafael Correa. Bienvenido a la Ciudadano TV, doctor Alvarado. Es un gusto compartir con usted estos minutos. Bueno, felicitaciones primero, 94 programas. Felicitaciones porque son 4 años ya de gestión también en el gobierno, y creo que el programa cada día va calando más, así que estoy muy a gusto aquí en esta entrevista, Marco. Usted arrancó este proceso con el presidente Correa y un grupo de soñadores, entiendo yo, en su momento determinado, en esos pasajes del 2006, cuando esto era un sueño, remontando ya eso y lo que está viviendo ahora, ¿qué cosas han cambiado? Bueno, quizás para ser muy breve, Marco, se vincula Vinicio Alvarado desde una perspectiva profesional, con mi experiencia en el área de comunicación y publicidad, y cuando vamos desarrollando el proyecto, me enamoro del proyecto, como creo que le ha pasado a muchos ciudadanos, y es la primera vez que en una relación de trabajo, porque había tenido algunos ejercicios de campañas políticas, es la primera vez que me vinculo en sí al proyecto. Y evidentemente quizás el rasgo más destacable sería que desde la primera palabra, la primera frase, que ya la convertimos en comunicación, no se ha cambiado absolutamente nada. Y yo diría que es el valor más importante de este proceso de revolución ciudadana,
la coherencia del pensamiento político, del discurso y del quehacer político del presidente y de su equipo. Hay un aspecto fundamental que es la credibilidad, la palabra del presidente. Lo que dice se cumple, aunque existen, por supuesto, opositores que mencionan que este momento ya, después de 4 años, hay un giro hacia la derecha, dejando a un lado sus postulados iniciales. No, yo pienso que el ejercicio político se forja sobre bases sólidas y creo que esas bases de esos principios éticos, de transparencia, de honestidad, de equidad, de justicia, de fortalecer el Estado como tal, de tener un proceso de mejor redistribución de las riquezas, siguen intocables. Evidentemente, en el quehacer ya de gobierno hay que hacer ajustes, hay que hacer procesos de eficiencia, procesos de mejora de gestión, procesos de adaptación, que a veces son confundidos con claudicar en el pensamiento político, pero este pensamiento político jamás ha sido siquiera debilitado y tocado. Así que esa apreciación de que se está derechizando es simplemente un argumento liviano de la oposición. Son 4 años en donde se han vivido con mucho vértigo, 7 elecciones que han sido ganadas por el gobierno del presidente Correa. De estas 7 elecciones, ¿alguna de esas le dejó a usted marcado? Porque ha sido usted también parte fundamental y protagonista de las mismas. Bueno, quizás por el manejo un tanto irresponsable de la oposición, la que más me preocupó, la que más me hizo sentir de alguna manera fue el referéndum aprobatorio de la Constitución, cuando se dijeron una serie de barbaridades como que se estaba aprobando, legalizando el aborto, el matrimonio de parejas homosexuales, etcétera, entre otras cosas, y que intervinieron instituciones como la Iglesia con una posición frontal en contra de el sí en la Constitución, y hubo que hacer un trabajo muy fuerte a fin de orientar al ciudadano y que tenga los elementos de justo criterio para su decisión. Yo diría que esa fue quizás la elección más dura, más difícil, porque se unieron todos los elementos de la oposición, incluso instituciones, insisto, como la Iglesia, ¿no? Bueno, estamos ahora también a las puertas de otra elección, la consulta popular y el referéndum que fue anunciado por el presidente de la República. Y en estos pocos días que estamos viviendo también ya se escuchan algunos cuestionamientos similares a los que se hicieron en ese momento. Bueno, en principio hay que dejar que el tema madure, que el tema escale, que el ciudadano pueda ir entendiendo de qué se trata esto, pero los principios que se buscan son esenciales y más que nada, como siempre ha manifestado el presidente, nos podemos equivocar en este proceso, pero nunca traicionar los principios. Y los objetivos que persiguen esta consulta son clarísimos. Tratar de realizar los cambios necesarios en un área del Estado que aún demuestra muchas falencias, que es la función de la justicia judicial. Entonces, con su liderazgo el presidente plantea un esquema distinto de ruptura a efecto de realizar los cambios. Siempre va a ser aprovechado algunos rasgos de este tema por la oposición para decir que hay, por ejemplo, el afán de apoderarse de un poder más. Cuando el ciudadano ha ganado la confianza que tiene en el gobierno, va a entender que el único objetivo es realmente ese fin positivo de modificar la justicia para bien en el país. ¿Es indispensable entonces en este momento modificar ciertos elementos de la justicia ecuatoriana dadas las condiciones que vive el país? Bueno, yo creo que es evidente, es decir, las leyes probablemente en el esquema actual podría funcionar. Cuando en la nueva Constitución se establece, por ejemplo, plazos para la caducidad y la prisión preventiva, etcétera, se pensó esas normas con un ejercicio de la aplicación de la ley con personas serias y responsables. Pero ha habido casos supremamente evidentes donde la aplicación no ha sido de lo más responsable y seria y por tanto merece una modificación no como solución última, sino como una solución más y también para enviar una fuerte señal al área de la justicia y a los ciudadanos que no estamos jugando, que queremos un cambio profundo también en esa área y generar también un sentido de autocrítica en ese sector del Estado a efecto que tengamos también ese cambio que tanto demanda la ciudadanía en el sector de la justicia. En estos 4 años, uno de los aspectos fundamentales en lo político ha sido justamente la aprobación de la Constitución con más del 80% de la ciudadanía. Sin embargo, estamos
ya enmendando la Constitución. ¿Hubo alguna falla en ese sentido? Es una Constitución joven, revolucionaria, con un equipo totalmente nuevo de gente, cuya experiencia política era relativa, por lo menos no pertenecían a la vieja partidocracia, y creo que en todo proceso de revolución, como dice el presidente, profundo, rápido, siempre es susceptible de mejorar, y yo creo que estas enmiendas son necesarias. Pero no ha sido exactamente por un problema de la Constitución, ha sido un problema por la aplicación de esas normas que estableció la Constitución. Y en ese sentido, si tú pones un nuevo elemento en la sociedad y esta sociedad no reacciona, probablemente vale la pena la modificación que se está haciendo. En este tiempo también en lo político se ha dado niveles inéditos que nunca antes un mandatario había tenido tanta popularidad y credibilidad y confianza en el pueblo ecuatoriano en estos 4 años. Eso no había sucedido antes, se ha dado en este gobierno. Mira, las cifras no son para la vanidad, son para la toma de decisiones. Y si las encuestas sostenidamente nos dicen que hay una gran aceptación popular, hemos llegado sobre el 78% y en algunos sectores rurales sobre el 80%, lo único que nos dice es que las decisiones que se están tomando, los pasos que se están dando, están siendo a favor de la gran mayoría, y para eso están los mandatarios, para hacer su labor en función de la gran mayoría. Y eso evidentemente nos genera satisfacción, pero también nos genera un compromiso. Es muy difícil mantener ese nivel de popularidad, pero como aquí no estamos en un ejercicio de la popularidad per se, sino un ejercicio de gobierno para y por el pueblo, yo creo que si seguimos en la línea de esa coherencia, esa responsabilidad, ese amor por la ciudadanía, ese amor por los que menos tienen, yo creo que esa popularidad se va a mantener. Pero hay sectores de la oposición que sostienen que el gobierno regula, administra, toma decisiones en base justamente a las encuestas, a lo que la opinión pública quiere, lo dice, para mantenerse allí. No, yo diría al revés. Tomas medidas en bien de los ciudadanos y son las encuestas que reflejan que esas medidas han sido positivas. Porque la encuesta no te dice qué hacer y no hacer. La encuesta te lee la reacción ciudadana respecto de decisiones tomadas ya. Por ejemplo, si tú dices cuál es el nivel de satisfacción con respecto a la educación, es sobre experiencias vividas, no sobre planes o proyectos a tomarse. Cuando la ciudadanía dice y califica de manera extraordinaria la inversión en obra pública, en vialidad, etcétera, es porque viven la experiencia al conducir por estas vías. Entonces, las decisiones no se toman en base en la encuesta, se ratifican o hay que modificarlas si estamos actuando mal. Pero sí es importante hasta el momento la lectura nos de las dicen, encuestas para el gobierno. son esenciales porque en la sociedad moderna, así como tenemos medios de comunicación cuya propia esencia implica que incidamos en una gran masa de ciudadanos de un solo momento, tenemos que también tener la percepción de cómo están reaccionando los ciudadanos versus la acción del pueblo. Entonces la encuesta es una forma de ejercicio democrático supremamente válido porque es la que nos permite saber si estamos actuando bien o no. Otro elemento político también es la recuperación de la confianza del pueblo ecuatoriano, de acuerdo a las encuestas, en la política en general. El gobierno del presidente Correa tuvo una ruptura, incluso al no presentar candidatos a asambleístas o a congresistas en ese tiempo. ¿La gente ya está confiando en alguna medida en los sectores políticos del país? Bueno, es innegable que hay una madurez política en la ciudadanía, por lo menos para generar debates. Y creo que muestra de ello es la nueva Constitución. O sea, cuánto tiempo se habló, cuánto tiempo la oposición tuvo oportunidad de contradecir los elementos planteados en la Constitución, pero asimismo cuánta oportunidad tuvo el ciudadano de estar frente a un instrumento que se considera en la esencia misma de la organización de un Estado, de una sociedad. Entonces, ese ejercicio democrático que el presidente hace todos los sábados, por ejemplo, en su enlace sabatino, en esa rendición de cuentas, también se convierte en una exposición del pensamiento político. Y son los ciudadanos quienes por primera vez tienen la posibilidad de no solo saber qué está haciendo su gobierno respecto a obras, qué está haciendo su gobierno respecto a decisiones jurídicas, sino también cómo está pensando su gobierno, qué quiere hacer, cómo concibe el Estado, cómo concibe la sociedad. Y es solo en esa situación y en esas condiciones que el pueblo madura y tiene posibilidades de calificar a su mandatario. Ahora, ¿cómo mantener entonces esa necesidad de que el pueblo ya vuelva a confiar
esencialmente ahora en el movimiento del gobierno, en el movimiento país, se vienen circunstancias como la recolección de firmas, el establecimiento ya de un movimiento que tiene que inscribirse, entre otras cosas. Mira, aquí hay un fenómeno interesante, ¿no? Nosotros tenemos un movimiento supremamente abierto, democrático, pero que se convierte también en su propia debilidad, al no ser estructurado como un partido político cerrado, con estructuras orgánicas internas muy fuertes, con afiliaciones que de cierta forma también son sectarias, es decir, solo los afiliados son los que pertenecen. Aquí ha habido un ejercicio democrático de un pensamiento político, de una propuesta política que se ejercita a través de un movimiento, porque evidentemente tienes que tener un número, tienes que tener un casillero, tienes que tener una propuesta política y tienes que tener un alineamiento para que los ciudadanos puedan identificarse con porque ha sido así la forma de elección. Yo creo que el movimiento país es, insisto, la herramienta electoral y también este nexo entre el pensamiento político del presidente y el contacto con los ciudadanos, porque se expresa en las distintas comunidades donde está representado el movimiento país. Entonces, si tú ves a las encuestas, la confianza en el movimiento país es altísima, inédita respecto de otros partidos políticos u otros movimientos políticos. Sin embargo, de eso, el ciudadano está un poco más allá de eso. No se quiere encasillar necesariamente un movimiento, sabe que ese es el camino para respaldar un proceso político, pero la confianza está en un presidente, en una estructura de gobierno, en un proyecto político. O sea, quiero decir con esto que mañana quien lo represente no necesariamente puede ser el movimiento país, puede ser la alianza país o puede ser la alianza de movimientos que apoyan este proceso de cambio que se está dando. Antes de ir a la pausa, una reflexión adicional. El Estado ha recuperado el rol protagónico que prácticamente lo había perdido en administraciones, en gobiernos anteriores. ¿Qué le ha motivado a este gobierno fundamentar al Estado como esencia mismo de la democracia? Bueno, primero para responder de eso hay que entender un poco la sociedad ecuatoriana. Una sociedad que poco a poco fue perdiendo su cohesión. Una sociedad cuya acción colectiva se fue disminuida y se fue agrupando en grupos de poder, ya sea de organizaciones sociales, ya sea empresariales, ya sea políticas, y que se repartieron el Estado. De allí esa frase planteada en el inicio de la campaña de volver a tener patria no es menor, es decir, la patria como conjunto de la sociedad, como suma de patrimonios, sus patrimonios históricos, sus patrimonios naturales, fue separada, desguazada, ¿no? Fue realmente eliminada. Entonces, en una sociedad como esta cabe tener un Estado fuerte, sólido, que vuelva a unir, a recuperar esa cohesión social, esa acción colectiva, que es la única que en un momento dado puede recuperar a la sociedad como tal, como eje generador de desarrollo, de riqueza. Es decir, no te olvides que teníamos grupos sociales empobrecidos que no tenían ninguna expectativa, resignados totalmente, que les gustaban las elecciones simplemente porque el candidato pasaba a regalarles una camiseta, a regalarles una funda de comestibles, mas nunca entendieron que ellos eran parte de la riqueza total, por ejemplo, del petróleo nuestro, por ejemplo, de los recursos recaudados en los impuestos. Entonces, esa separación del Estado y los ciudadanos está cambiando y se evidencia, por ejemplo, en ejemplos muy sencillos como el pago de impuestos, cómo se ha duplicado. Hemos subido de 3.000 y tantos millones a 7.000 millones de recaudación. O sea, esa acción colectiva, ese sentido de sociedad está volviendo. Solo un Estado fuerte logra eso. Solo un Estado fuerte puede poner las normas que permitan que en la sociedad haya equidad, particularmente en sociedades como la nuestra, donde los principios esenciales se habían perdido, ¿no? Vamos a hacer una pausa en este momento y vamos a continuar en la entrevista con el doctor Vinicio Alvarado Espinel, secretario nacional de la Administración Pública, aquí en El Ciudadano TV.
El Ciudadano TV emite su programa de entrevistas aquí en la sala capitular del convento San Agustín. Dialoga con el doctor Vinicio Alvarado Espinel, secretario nacional de la Administración Pública. A propósito, doctor Alvarado, usted desde el inicio del gobierno se ha mantenido como secretario nacional de la Administración Pública. Incluso tuvo su rol inicial como jefe de comunicación también del gobierno. Habría que mirar en la historia si algún secretario de Administración Pública se ha mantenido tanto tiempo sin cambiar de rol. Probablemente más de 4 años ninguno, ¿no? Yo ya tengo 4 años y días. Y varios días. Así que lo digo con satisfacción y sin falsa modestia, que en cierta forma es un orgullo haber podido servir a la patria, servir a este gobierno, estar al lado del compañero presidente Rafael Correa en unas funciones difíciles en las que realmente no tenía experiencia, y creo que ha sido un andar hermoso, con grandes satisfacciones, duros, muy duros en su momento, pero estamos aquí traspasando ya la barrera de los 4 años. ¿Qué tan complejo es administrar la cosa pública? ¿Qué tan difícil? Mira, aquí hay que ser franco, ¿no? Nosotros tenemos un presidente extraordinario, con una capacidad de trabajo, con una claridad de pensamiento, de la concepción de lo público, que ha facilitado mucho el trabajo y también evidentemente el aprendizaje de nosotros. Así que habría que ver en otras condiciones cómo hubiera sido, pero sí ha sido una experiencia dura, más que todo intensa, pero también muy gratificante. Es decir, es como jugar en un gran equipo donde los triunfos se van dando, donde hay disciplina, donde hay gran esfuerzo, pero que al final de cuentas se dan los resultados. Entonces, cualquier esfuerzo que se haya hecho siempre ha tenido frutos, siempre. Pero además del tema de la administración pública, ha jugado un rol importante en el área de comunicación del gobierno, en comunicar eficientemente lo que se está haciendo. Bueno, muchos en cierta forma lo dicen con una crítica, pero yo creo que a la larga es un halago en ambos sentidos, decir que es mucho más fácil manejar un gran producto como el presidente Correa, llevado al análisis de la perspectiva del mercadeo, y puedo ratificar lo que así es. Desde la campaña, y algunos recordarán que fue una campaña de mucha ruptura en la forma de comunicación, y eso se pudo dar porque había un presidente en ese rato, un candidato que exigía un sistema nuevo, que presionaba para tener cosas innovadoras, y esa fue un poco la tónica que marcó todo este tiempo. Y como usted dice, estuve encargado de la Secretaría Nacional de la Administración Pública y Comunicación por mucho tiempo. Sí creo que se sentaron un poco las bases, no solo del manejo corporativo normado de la comunicación nacional, con expresiones tales como la patria ya es de todo, la revolución ciudadana está en marcha, ciertos códigos de comunicación, sino que también se crearon estos principios de este sistema de comunicación, que creo que está muy bien llevado adelante, consolidado y mejorado con creces por parte del actual secretario de Comunicación, Fernando, mi hermano. Pero sí, podríamos reconocer, insisto nuevamente, sin falsa modestia, que sí hemos aportado en la construcción de ese estilo de comunicación, de esa forma de comunicación que ha permitido que el pensamiento del gobierno, del presidente, pueda llegar de manera eficiente a los ciudadanos. Justamente en algún medio de comunicación se mencionaba que usted y su hermano Fernando Alvarado son considerados como los arquitectos de la máquina comunicacional del gobierno. Mira, yo creo que se ha hecho justicia en el tiempo, no con la frase, sino con el trabajo que hemos planteado, en el sentido de que siendo la institución gobierno la representación de los ciudadanos en la democracia, que tenga su espacio de comunicación. Es decir, no podría ser simplemente un observador pasivo, tenía que ser activo, tenía que poner ese contrapeso adecuado para que los ciudadanos tengan ya toda la perspectiva global de su gobierno electo democráticamente, su representante, que diga incluso cómo piensa, como lo reflexionamos hace un rato, frente a la posición de todos los medios que en su derecho, en algunos casos exagerando, planteaban su realidad. Entonces ya hay las dos realidades, la realidad del gobierno en el ejercicio y la realidad de todos los actores de la comunicación. Y creo que en ese sentido se ha estructurado un sistema de comunicación bastante sólido, bastante eficiente, que permite ahora sí a los ciudadanos tener la suficiente información para sacar sus conclusiones. Dos reflexiones adicionales en el tema de comunicación. La una es por qué se confronta con ciertos medios tradicionales de comunicación,
con ciertos periódicos, con ciertos canales. ¿Por qué existe esa política? Bueno, yo creo que aquí se ha confundido un poco las cosas. Primero hay que partir diciendo que el pensamiento del presidente, del gobierno o la crítica se ha hecho no es a los medios de comunicación per se. Los medios son herramientas maravillosas, extraordinarias de afectación en el buen sentido de la palabra a la sociedad. Tú puedes conducir pensamientos positivos, valores, información adecuada, pero también pueden ser herramientas perversas de desinformación, de desmotivación, de pérdida de valores. Entonces, lo que se combate es el mal uso de esta herramienta maravillosa de la sociedad. Y como lo ha dicho el presidente, porque los medios generan bienes públicos. Y ese argumento de que los ciudadanos pueden o no escoger qué ven es muy relativo, porque una sociedad tiene que madurar, tiene que aprender. Y si solo se expone a un tipo de comunicación, realmente la opción no existe. Y segundo, siendo un bien público, si un medio genera un rumor equivocado, genera un rumor malintencionado, la afectación ya está dada. Ya esa posición de la capacidad de cambiar o no de medio es relativa, porque ya el rumor, la afectación ya se dio en la sociedad. Entonces, esta maravillosa herramienta de los medios de comunicación debe ser manejada con suprema responsabilidad. Cuando tú le concedes una frecuencia, la posibilidad de la utilización de un medio masivo, también le confieres, le concedes, le concesionas la altísima responsabilidad de lo que digas o dejas de decir en bien o en mal de la sociedad. Esas reflexiones que usted acaba de mencionar en este momento, entonces justifican ya esta pregunta que se incluye en la consulta popular en el sentido de que existe una comisión reguladora para que vigile los contenidos de ciertos medios y exista responsabilidad ulterior en la comunicación para que se hagan responsables de lo que dicen y lo que dejen de hacer. Mira, todo ejercicio humano es un ejercicio de comunicación. La diferencia es si lo haces uno a uno o lo haces en un medio de comunicación masiva que puedes llegar a cientos de miles o a millones de ciudadanos a la vez. Cuando tú planteas una propuesta comunicacional, deshacerla es mucho más difícil que hacerla. Tú puedes mañana dar una noticia ridícula técnicamente o científicamente que en 15 minutos va a haber un terremoto, de todas maneras los ciudadanos van a actuar en consecuencia. Y luego de que se hubiera formado un caos social, que hubieran sustos, muertos por esta noticia dada, es muy difícil decir que con el mismo medio voy a reparar eso. Entonces, la mal concebida o mal interpretada censura previa, cuando uno dice si está de acuerdo que haya un consejo que regule no la producción, sino la difusión de determinada información explícitamente sexual, con carga de violencia o discriminatoria, yo creo que es absolutamente legítimo en la sociedad, porque tú tienes que proteger a la sociedad del posible exceso. Por el ejemplo que le pongo, una vez cometido el daño es muy difícil reparar. Sin embargo, de esto, ahí no dice, por ejemplo, sobre difamación, sobre ofensas a la persona, sobre el atentado al honor. Ahí habrá que aplicar la responsabilidad ulterior, que tendrás que ser bajo mecanismos legales, mecanismos jurídicos, donde las afectaciones probablemente son individuales o personales y siempre hay la posibilidad, a pesar del daño hecho, siempre hay la posibilidad de un reparo desde la perspectiva de la justicia. Pero distorsionar la mente de un joven, de un chico, con programas de violencia, con programas explícitamente sexuales, es muy difícil que la justicia pueda reparar eso. Entonces sí creo firmemente que debe haber un consejo regulador que debe ser constituido con absoluta seriedad, con absoluta responsabilidad. El tema clave es quiénes deben conformar el consejo. Exactamente, esa es la discusión que debe darse, pero esto no implica que por la complejidad de formar un equipo que regule de manera responsable, signifique que no deba haber. El exceso de libertinaje, cuando la sociedad puede ser afectada, yo creo que es más malo que una correcta, una justa regulación, una responsable regulación. En temas de este tipo, no estamos hablando, por ejemplo, en la posibilidad de que un comunicador pudiera referirse a una persona, pudiera referirse a un grupo respecto de sus valores, de sus principios, o caer en la difamación, donde las leyes sí pueden reparar eso, pero daños sociales mayores que generen caos, que generen distorsión social, sí deben ser estrictamente observados. Ahora, en este tiempo, para cerrar el capítulo de la comunicación, en estos 4 años se han presentado, se han creado, ya están
los medios públicos, algo que no existía en el Ecuador. Nunca ha existido un medio público que defienda los intereses de la nación, del Estado ecuatoriano. Bueno, el Estado es la representación institucionalizada de los ciudadanos. Y por lo tanto, así como existe una escuela, así como existe una universidad, es tremendamente legítimo que existan también medios públicos al servicio de la sociedad. ¿Este es el gobierno del rostro social o del ejercicio de obras grandes? Es que depende cómo entendamos las obras grandes. El presidente ha hablado, por ejemplo, de las grandes vías para la productividad, de los grandes sectores estratégicos para la competitividad sistémica. En el fondo se están creando los escenarios para un correcto desarrollo. Pongo buenas carreteras no solo para el gran transportista o para el individuo que va con su carro privado, sino también para que lo disfrute, lo use, la camioneta pequeña que saca productos del mercado, el camión de transporte que saca productos de los campos. Entonces, yo pienso que el rostro social también se ve a través de las grandes obras, pero también se ataca directamente a los menos favorecidos, por ejemplo, con el bono de desarrollo humano, con el no cobro de la consulta médica, con el no cobro de la matrícula, con la entrega de uniformes gratuitos. Entonces, la sociedad se desarrolla con un justo equilibrio, pero quien menos tiene es a quien primero hay que darle esa posibilidad de inclusión, pero también a la gran sociedad estas grandes obras de infraestructura, ¿no? En estos 4 años el momento más difícil que vivió el gobierno fue el 30 de septiembre, sin duda alguna. Fue el momento más complejo, más terrible, difícil, penoso, de una tremenda irresponsabilidad, de un sabor a antipatria de quienes estuvieron al frente de eso, más allá de los ataques personales que sufrieron o sufrimos algunos de los funcionarios, ese egoísmo sin límite de creer que solo ellos son capaces o tienen derecho de manejar la cosa pública y cerrar los oídos a la gran ciudadanía. Una aceptación popular, insisto, en 78-80%, no es una mentira, es una realidad que este gobierno está haciendo las cosas bien. Pero ese egoísmo sin límite cegó los ojos incluso ante eso y llegando a una capacidad de atacar al propio pueblo por sus afanes egoístas y de poder. ¿Esto totalmente irresponsable. ¿Obligado a cambiar al gobierno? No, yo pienso que no, a tener más cuidado, a dimensionar simplemente de qué son capaces ciertos grupos, pero cambiar no, quizás observar un poco más los sistemas de seguridad, los sistemas de inteligencia, pero la cualidad del gobierno absolutamente no, más bien quizás ratificar mucho más esa orientación hacia los ciudadanos, hacia el pueblo que hemos venido teniendo. Finalmente se viene una consulta en los próximos meses, es decir, el ejercicio permanente y lo que llamaba el vértigo del gobierno continuará. No hay un momento de descanso, digamos, en este tiempo, en lo que se viene. No hay tiempo que perder. El presidente siempre pone sobre el escenario que ya hubiéramos terminado 4 años de gobierno y cuánto nos hubiera faltado por hacer. Creo que se ha hecho un trabajo esforzado, profundo, extraordinario, con el sacrificio tremendo de cada uno de los miembros que han compuesto este gobierno, de cada uno de los ministros y funcionarios, evidentemente liderados por ese ejemplo del presidente, pero siempre queda el sabor de cuánto más hubiéramos podido hacer, cuánto más falta por hacer. Entonces, en este tiempo que aún queda de gobierno, creo que lo único que no cabe es bajar la guardia. Evidentemente se nota el cansancio, se refleja el cansancio, que se expresa de muchas maneras, a veces del mal genio, la pérdida un poco de la alegría de la forma, pero hay una convicción de fondo que sostiene este proyecto y que es realmente virar de una vez por todas ese desequilibrio tremendo que había entre ese famoso dilema de que algunos se levantaban con el pensamiento de qué corbata me pongo hoy día y otros si como o no como hoy día. Entonces, ojalá podamos disminuir esas grandes brechas y habrá una profunda satisfacción, nunca completa, de haber hecho lo que más pudimos por cambiar esa realidad en el país. Entonces, ese desafío de cambiar las cosas implica que usted todavía tiene cuerda para rato. Siempre uno se cuestiona, ¿no? Los días a días uno acusa el cansancio, reflexiona si está haciendo lo mejor que puede, si ha dado todo lo que pudo, y nunca me cansaré de cuestionarme a diario eso.
insisto, hay ratos de desaliento, ratos de cansancio, pero mientras haya esa luz al final, ese norte claro y no se pierda, estaremos dispuestos a continuar. Esto no implica que será así, pero por lo menos cada día nos levantaremos reinventándonos un nuevo pretexto para continuar. Muy gentil, doctor, por estar aquí con nosotros en Ciudadano TV. Y, por supuesto, habría que ser justos también con el criterio de que este programa fue conceptualizado y la idea del doctor Vinicio Alvarado. Tenemos ya 94 programas y creemos que todavía tenemos cuerda para rato, doctor. Lo felicito. Adelante. Muy gentil, Gracias. muy amable. Y a ustedes también muchas gracias por atender esta entrevista. Vamos a hacer una pausa, regresaremos con más información aquí en El Ciudadano. Seguimos informando. La vigencia y el funcionamiento de la planta de gas licuado que se construye en la comunidad de Bajo Alto, en la provincia de El Oro, dejará significativos beneficios para los pobladores de la zona. Uno de los primeros pasos detallados por el presidente de la República, Rafael Correa, durante la visita que realizó a la obra este día jueves, será la dotación de gas vía tubería para los comuneros. En agosto de este año estará lista la planta gasífera ubicada en la provincia de El Oro, que entre otros beneficios ahorrará al Estado más de 40 millones de dólares en importación de combustibles. Este es un paso adelante en la soberanía ecuatoriana y el cambio de matriz energética en un marco de sustentación ambiental y desarrollo comunitario. Para los que preguntan acá rato dónde está la plata, el petróleo, entonces esto es lo que hemos venido haciendo durante años y son pasos históricos, le insisto. No es hacer más de lo mismo, es hacer cosas nuevas y buenas, diversificar la matriz energética. Tras recorrer la mencionada planta de gas, el jefe de Estado acudió hasta el poblado Bajo Alto, que será la comunidad que reciba los beneficios del desarrollo energético. Yo sí creo en Correa porque él es un hombre que cuando él promete algo, aunque sea el tiempo, pero cumple. Y nosotros sí creemos ahorita que con las nuevas plantas energéticas sí nos van a venir buen beneficio para aquí nuestra comuna. Es muy importante porque las primeras personas beneficiarias son las personas que viven alrededor. ¿Sí? Va a haber fuentes de trabajo, porque eso es lo que queremos. Este presidente está luchando por el summa causal, que es el buen vivir. Este recorrido formó parte de la visita que hizo por importantes obras en la provincia de El Oro, como por ejemplo la dotación de energía eléctrica para el populoso sector de Costa Azul en el sur de Machala. El jefe de Estado acudió además al muelle de la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, cuyo funcionamiento será modernizado y se complementará con las actividades comerciales de Guayaquil, Manta y Esmeraldas. Satisfactoria fue su visita a la provincia de El Oro, donde el desarrollo es cada vez más evidente. Y sigamos como estamos hasta ahora, unidos, decididos en la ruta hacia el futuro, en la ruta hacia el desarrollo, en la ruta hacia el buen vivir. Así que, compañeros, ni un paso atrás y hasta la victoria siempre. Un abrazo. Desde la provincia de El Oro, con cámaras de Cristóbal Hidalgo, Ángel Zulca y Miguel Romero, Santiago Duque, El Ciudadano TV. El primer mandatario visitó además la obra de la Refinería del Pacífico, ubicada en la comuna de El Aromo, provincia de Manabí. En la actualidad, se avanza en la apertura de la vía de acceso, así como en la construcción del campamento donde residirán los obreros que participarán en el proyecto. Javier Benalcázar acompañó al jefe de Estado en este recorrido y nos presenta un resumen. Este martes 18 de enero, el jefe de Estado llegó hasta la Refinería del Pacífico, un megaproyecto que estará listo en el 2015 y que costará al país más de 12.000 millones de dólares. A su arribo, el presidente recibió muestras de aprecio de decenas de pobladores quienes aplaudieron su decisión de beneficiar a la gente de este sector con capacitación y trabajo. Este complejo no solo ayudará a la población, sino al entorno, con la reforestación de más de 6 millones de plantas nativas en el sector. Buenos días, pues por parte del gobierno es algo muy bueno para nuestra ciudad. Este trabajo que se está dando, otros gobiernos no lo han dado, pues gracias al presidente. Posteriormente, el primer mandatario se solidarizó con la población de San Isidro, que fue afectada por el accidente de tránsito de la cooperativa Reina del Camino. Allí escuchó a las personas. Insignificancia, la pérdida, es lo único que podemos hacer en estos momentos, no podemos dar vuelta atrás al tiempo, lastimosamente. Solo quiero decirle en nombre de todos sus conciudadanos, en nombre de la patria entera, cómo hemos sentido esta tragedia.
De igual manera recorrió la vía Chone, Canuto, Calceta, Tosagua, donde pidió a los constructores acelerar las obras. Durante su paso por estas poblaciones, el presidente recibió reiteradas muestras de apoyo a su gestión. El gobierno está haciendo algo bueno por lo que es la viabilidad y por todas las entidades como es salud, educación y todo. Es algo muy bueno para el país. El cambio, sabemos que a veces nos ponemos resistentes a esto, pero es bueno. En Manta conversó con los directivos del Consejo Nacional de Electricidad, Manabí, y posteriormente habló con los medios de comunicación manabitas sobre las actividades desarrolladas en esta provincia. Finalmente, el primer mandatario se concentró con el Consejo de Seguridad Ciudadana, donde se analizó la seguridad vial en el país. A su paso por la provincia de Manabí, el mandatario se solidarizó con los familiares de las víctimas del fatal accidente de tránsito cuando un bus de la cooperativa Reina del Camino en el sector de La Crespa, ubicado entre Flavia Alfaro y El Carmen, se precipitó a un abismo de 150 metros, dejando 39 muertos, 11 de ellos menores de edad. La entrega de viviendas, educación y ayuda fueron los compromisos del gobierno para los familiares afectados por este accidente. A pocos días de cumplirse un mes del fallecimiento de 39 personas en el accidente de la Unidad 57 de la Cooperativa Reina del Camino, que viajaba desde Quito hasta la parroquia San Isidro del cantón Sucre, Manabí, los habitantes de esta parroquia aún no superan el dolor. Consternados cuentan la tragedia de aquel 24 de diciembre. Nosotros quedamos desorientados en esta situación, que yo no sé si nos va a pasar después de 10 años o después de un año, no sé, pero la gente está desorientada. Aquí en San Isidro, no solamente nosotros los familiares que estamos dolidos, todo San Isidro ha sentido mucho porque esta desgracia no ha sucedido nunca acá en San Isidro. O sea, a la gente de acá. Por allá ha sucedido en Manaví, donde quiera ha sucedido. Pero aquí en San Isidro, una catástrofe de esta, jamás. Gilberto Cuadros perdió a su esposa y sus 2 hijos. Con lágrimas en los ojos cuenta cómo el día del accidente recibió la ayuda de todo el pueblo y también agradeció la agilidad con la que se están tramitando los documentos para recibir la indemnización que otorga el SOAT en este tipo de accidentes. Y después pues agradecerle al gobierno si nos ha ayudado, por ejemplo, en logística del arreglo de documentos para cobrar el SOA, porque esto es un problema que todavía no hubiéramos arreglado, pero ya nosotros tenemos todos los documentos puestos allá en el SOA, vinieron los del FONSAT a ayudarnos, un agradecimiento para ellos también. La historia de dolor se repite en otras 25 familias de esta parroquia. Por ello piden a las autoridades mayor control del tránsito y en el caso específico de las compañías de transporte Reina del Camino, piden que arreglen sus unidades y brinden un mejor servicio, pues no quieren que esto vuelva a suceder. Que es pésimo y otra que a quién culpamos en este rato de nuestros accidentes, habremos muchos factores culpables, tanto, si me pongo a decir, hasta mal nombrar hasta el Estado, porque un carro que no fue controlado jamás. Imagínense con 80 almas un carro, ¿quién lo controló? Nadie, ¿no? Es que sean más responsables, que no lleven demasiados pasajeros, solamente los que sean necesarios, no más de la cuenta. Ahí se perdió mi hermana y mi sobrina quedó herida. El jefe de Estado este martes visitó a los familiares de las víctimas y se solidarizó con ellos, al tiempo que cuestionó el haber levantado la sanción que mantenía la cooperativa Reina del Camino. El primer mandatario indicó que en el caso de los niños y niñas cuyos padres fallecieron en el accidente, el gobierno velará para que reciban educación. Además, entregará bonos de vivienda para los familiares. En San Isidro, Manabí, con imágenes de Cristóbal Hidalgo y Ángel Zulca, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. Están a su disposición las páginas electrónicas www.presidencia.gov.es, elciudadano.gov.es, andes.info.es y confirmado.net. Tras el corte, veremos un singular concierto de música contemporánea con los mejores exponentes ecuatorianos del género que residen en el extranjero y por primera vez se juntaron en el país. La música académica contemporánea ecuatoriana llenó el Teatro Variedades Ernesto Albán de Quito. Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Cultura, busca fortalecer la producción y difusión de este género musical, poco conocido en el Ecuador. Cientos de quiteños vibraron con el concierto de música academia contemporánea ecuatoriana que se ofreció en días atrás en el Teatro Variedades Ernesto Albán.
El evento fue organizado de manera conjunta por el Ministerio de Cultura, la Red de Compositores Ecuatorianos, el Teatro Nacional Sucre y el Ensamble Quito 6. Obras inéditas de los compositores nacionales como Marcelo Beltrán, Julián Pontón, fueron expuestas durante este inolvidable momento. El público disfrutó del concierto. Un torrente de aplausos se estalló en cada interpretación musical. A través de esta obra se busca fortalecer la producción y difusión de la música académica ecuatoriana e impulsar el desarrollo integral de los procesos culturales a nivel nacional. La ministra de Cultura, Erika Silva, resaltó la producción de música académica contemporánea, en la que formuló un breve recuento de la olvidada trayectoria de destacados maestros compositores nacionales, como Mesías Mayhuasca, conducidos al exilio por el escaso reconocimiento social y la ausencia de políticas públicas que valoren su hacer. Y generar nuevo patrimonio musical ecuatoriano. Y también se propone dar al músico, al compositor más que nada, más que al músico, al compositor y a la compositora, el lugar que se merecen en el campo musical, porque ha habido, digamos, un divorcio generalmente histórico, podríamos decir, entre los compositores académicos y las orquestas sinfónicas. Y la mayoría de la sociedad ecuatoriana desconocemos, ¿sí?, nuestra música académica. Esto demostró que Ecuador también cuenta con grandes expositores de la música clásica, quienes no fueron tomados en cuenta por anteriores administraciones, pero que en la actualidad dejan claro que la revolución también se hace con cultura. En Quito, Alejandro Álvarez Tapia, El Ciudadano TV. Gracias amigos por permanecer junto a nosotros. Les recordamos que usted puede ver la retransmisión de este programa a través de la señal de CR Plus a las 14 horas y también por Teleandina a las 11 de la noche. Buen inicio de semana, los esperamos en 7 días. Javier. Un abrazo a todos ustedes.